En este video vamos a tomarnos el trabajo de poder analizar las propiedades de la materia y los métodos de separación. El primer tema que vamos a analizar va a ser las propiedades de la materia. Entonces, propiedades de la materia. Vamos a clasificarlo. La propiedad de la materia lo podemos clasificar en tanto físicas, químicas, y la que dependen de la cantidad de materia. La que dependen de la cantidad de materia son tanto intensivas como así también las extensivas. Entonces, las propiedades de la materia se van a clasificar en propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades que dependen de la cantidad de materia. Aquí están las intensivas y las extensivas. El primero que vamos a analizar va a ser las propiedades físicas. Entonces, están las propiedades físicas. Bueno, la característica que tienen las propiedades físicas hacen referencia a que nunca va a cambiar la identidad de la materia. Estos cambios los podemos ver, los podemos observar, como por ejemplo el ciclo de agua. El ciclo del agua es una propiedad física, ya que el agua puede estar en sólido, líquido o gaseoso, pero siempre va a ser agua. Entonces, por ejemplo, el agua es un oxígeno, 2 hidrógenos. Entonces, el agua puede estar en estado sólido, puede estar en estado líquido, así también puede estar en estado gaseoso. Cuando pasa de sólido a líquido, esto se llama fusión. De líquido a gas, esto se llama vaporización. Y de gas a sólido se llama sublimación. Ahora, ¿qué podemos encontrar como líquido? Bueno, vamos a citar, puede estar los lagos, los mares, los ríos. Pongamos lagos. Los lagos. Ahora, en el caso del gas podemos encontrar las nubes.
Y en el caso del sólido podemos presentar nieve, o también podemos presentar a granizo. Entonces, para que pase de sólido a líquido, tiene que haber un aumento de la temperatura. ¿Y por qué se lleva a cabo el aumento de la temperatura? Por acción del sol. Por la energía solar. Y del líquido a gas también hay un aumento de la temperatura. Y también es por acción del sol. Por la energía solar. Y ahora, de gas a sólido, acá hay una disminución de la temperatura. Y esto se lleva a cabo porque por los vientos fríos que se encuentran en la atmósfera. Entonces este es el ciclo del agua. Y esto es lo que representa las propiedades físicas, ya que la materia nunca va a cambiar su identidad. Si bien podemos observar, el agua siempre ha sido agua. El agua siempre ha sido agua. Y ahora vamos a analizar las propiedades químicas. En el caso de las propiedades químicas, lo que sucede es que si hay un cambio en la identidad de la materia. Como por ejemplo, cuando tenemos hierro puro y está en el entorno del oxígeno, este hierro va a tender a oxidarse. Entonces, cuando hacemos referencia a las propiedades químicas, su identidad no es la misma, su identidad cambia. Y estas los podemos representar por las reacciones redox, por oxidación y reducción. Propiedad que depende de la cantidad de materia. Están las propiedades intensiva y las propiedades extensivas. La característica que tienen las propiedades intensivas es que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Como por ejemplo, podemos citar a los puntos de ebullición, puntos de fusión, como por ejemplo la del agua. El punto de ebullición del agua que pase de estado líquido a estado gaseoso es de 100 grados centígrados. Y el punto de fusión de que esté de estado sólido a estado líquido es de 0 grados centígrados. Este es del agua. Como por ejemplo, acá, propiedades intensivas. No depende de la cantidad de materia. ¿Por qué no depende de la cantidad de materia? Como por ejemplo, si yo tengo 2 litros de agua y tengo
10 litros de agua, el punto de ebullición de los 10 o de la otra cantidad siempre va a ser 100 grados centígrados, el punto de ebullición. Y el punto de fusión también siempre va a ser 0 grados centígrados. Otra propiedad intensiva también podemos mencionar a la dureza. La dureza, también la densidad. Ahora, las propiedades extensivas, estas sí dependen de la cantidad de materia, como por ejemplo el peso, el volumen o la longitud. El peso, el volumen y la longitud. Antes de poder analizar los sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos, vamos a analizar algunos conceptos cortos, pero bien muy importantes. Mezcla. ¿Qué hace referencia a la mezcla? La mezcla hace referencia a que en un sistema puede haber más de un componente. Ahora, el otro concepto es fase. La fase hace referencia a que en la mezcla de los componentes, en la fase se va a mantener constante las propiedades intensivas, las propiedades que no dependen de la cantidad de materia, como por ejemplo punto de ebullición, punto de fusión, dureza, densidad. Y el otro concepto es interfase. Interfase. La interfase más que nada es lo que podemos presentar como el límite entre una fase y otra. Ahora vamos a analizar los tres conceptos. Entonces imaginemos que tenemos un Erlenmeyer y dentro de este recipiente vamos a tener una mezcla A y B, C y D. Entonces, lo que nosotros podemos notar es que hay una interfase. Esto podemos representarlo como interfase. Es el límite entre ambas fases. Y aquí podemos notar dos fases. Fase 1 y fase 2. Ahora, en la fase 1 hay una mezcla de dos componentes, A y B. Entonces, aquí en la fase habrán, en todos sus puntos, habrá las mismas propiedades intensivas, punto de fusión, punto de ebullición, dureza. En la segunda fase también habrá punto de fusión, punto de ebullición, pero en este caso será diferente. Ahora, los sistemas homogéneos. Sistema homogéneo. En el caso del sistema homogéneo vamos a hacer referencia a la combinación, a la mezcla de componentes, pero solo de una fase. Y en este caso, en el sistema homogéneo podemos representarlo en que en la vida cotidiana o a simple vista no podemos diferenciar entre un componente y otro componente, porque es muy diminuto.
por ejemplo, la solución del cloruro de sodio con agua. En este caso se llama salmuera. En la vida cotidiana lo llamamos como salmuera. Entonces, la sal, cloruro de sodio, una sal binaria, y el agua. En este caso vamos a tener una sola fase, una fase, y dos componentes. Que es el agua y la sal. Entonces, en todos sus puntos, en todos los puntos de la solución, que habrá las mismas propiedades físicas, las mismas propiedades intensivas, como dijimos, punto de fusión, puntos de ebullición, dureza, densidad. En los sistemas heterogéneos, sistema heterogéneos, podemos presentar y podemos ver los componentes, la fase y la interfase, porque es de una manera en que es visible. Como por ejemplo, dibujemos imagínense que es el Erlenmeyer. Y entonces, aquí tenemos aceite y aquí tenemos agua. Aquí podemos diferenciar bien entre ambos componentes. Entonces tenemos una fase y tenemos otra fase. Y entre ellos una interfase. En el caso de... En este caso van a tener las mismas propiedades intensivas en todos los puntos. Y en este va a tener las mismas propiedades intensivas en todos los puntos de esta fase, el agua. Punto de fusión, punto de ebullición. Punto de fusión, punto de ebullición, densidad. Como por ejemplo, el aceite se queda en la parte superior. El aceite, la densidad del aceite es mucho mayor en comparación a la densidad del agua. Entonces en este caso vamos a poder observar dos fases, una interfase, y que no se puede mezclar dos componentes. Para finalizar con el video vamos a llevar a cabo los métodos de separación, tanto para el sistema homogéneo como el sistema heterogéneo. Entonces, con respecto al sistema heterogéneo podemos citar el método de tamización, filtración, centrifugación, imantación, decantación. Ahora, con respecto a los métodos de separación pero de sistemas homogéneos, vamos a hacer referencia al método de destilación, al método de extracción y al método de cristalización. Métodos de separación
de sistemas homogéneos. En esta parte vamos a citar algunos métodos de separación. El primer método de separación será el método de cristalización. Este método de cristalización consiste en separar, como por ejemplo en una solución, de un líquido a un sólido. Podemos nombrar que necesitamos extraer de la salmuera la sal. ¿Y cómo hacemos esto? Entonces, a la salmuera, que es agua mezclado con sal, ponemos en un recipiente y le sometemos calor. De esta manera, el agua va a pasar a estado gaseoso y la sal va a quedar en el fondo del recipiente en forma de cristales. Ese sería el primer método de separación. El segundo método de separación el método de extracción. El método de extracción más que nada hace referencia a que vamos a añadir un nuevo solvente a la solución, un nuevo solvente a esta mezcla. Entonces este solvente va a reaccionar con uno de los componentes y no va a reaccionar con el otro componente. De esta manera va a formar dos fases. Como por ejemplo se utiliza este método para la extracción de los minerales del petróleo. El tercer método que vamos a analizar es el método de destilación. Entonces el método de destilación. ¿Cómo funciona el método de destilación? ¿Cómo funciona para separar? Bueno, tiene por condición, el método de destilación va a funcionar entre la separación de dos líquidos. ¿Qué característica tiene que tener estos dos líquidos? La característica que tiene que tener estos dos líquidos es de sus puntos de ebullición. Entonces, ¿dónde aplicamos este método? Este método lo vamos a aplicar en la formación de perfumes. Ahora, el siguiente tema y el último que vamos a analizar en este video será los métodos de separación, métodos de separación, métodos de separación, pero en este caso será de sistemas heterogéneos. Como por ejemplo, el primer sistema heterogéneo que vamos a analizar es el método de tamización. ¿Cómo funciona este método de separación de la tamización? El método de la tamización se basa en separar dos cuerpos de diferentes tamaños. Como por ejemplo, cuando hacemos pochoclos y colocamos azúcar,
el azúcar se va a filtrar y va a quedar en el fondo del recipiente. Entonces este es un método de separación. El pochoclo tiene una estructura, una forma o un cuerpo mucho más grande en comparación con el azúcar. Ahora, el siguiente ejemplo es el método de filtración. Método de filtración. ¿Cómo funciona este método? El método de filtración se basa en separar un cuerpo que sea sólido y un cuerpo que sea líquido. Como por ejemplo, cuando queremos cocinar fideos, entonces lo ponemos en un recipiente y agua. De esta manera, cuando hierve, vamos a filtrar. Vamos a filtrar el agua y vamos a dejar en el colador los fideos. Este es un claro ejemplo del método de filtración. El siguiente ejemplo es el método de centrifugación. El método de centrifugación se basa en la separación de un líquido y un sólido, como por ejemplo, bueno, y este tiene en cuenta la fuerza centrífuga, como por ejemplo, cuando lavamos la ropa, esa ropa lo ponemos en un centrifugador y la idea es que retire el agua de la ropa y de esta manera podemos extenderla y que se seque de una forma que sea más rápido. El cuarto método de separación será el método de separación por imantación. Entonces, el método de separación por imantación se basa en que uno de los componentes es susceptible al imán. Como por ejemplo, podemos hacer referencia que tenemos virutas de hierro mezclados con arena. Y entonces cuando acercamos el imán, las virutas de hierro van a tender a atraerse con el imán. Y el último método que voy a presentar es el método por decantación. Bueno, en este caso el método por decantación se basa en la separación de dos líquidos inmiscibles, de dos líquidos que no se pueden unir. Ya lo hemos analizado anteriormente, ya lo hemos citado, como por ejemplo es el aceite y el agua. Entonces, la decantación será separar el aceite del agua. De esta manera llevamos a cabo la finalización del video, ya que hemos presentado un sinfín de conceptos, como por ejemplo fue las propiedades de la materia, tanto física, química, las que no dependen de la cantidad de materia, las que sí dependen de la cantidad de materia, también tipos de mezclas que pertenecen al sistema homogéneo, mezclas que pertenecen al sistema heterogéneo y al finalizar analizamos los métodos de separación, tanto que fueron de homogéneo y heterogéneo
y con sus respectivos ejemplos. Espero que les haya ayudado y así finalizamos.